Y bueno, ¿qué tal? Ya que estamos hablando de eso, ¿qué tiempos son estos? Que ya nadie ¿Qué tiempo puede pasando? definirlo, si es que en algún momento se han podido definir, ¿no? Pero ¿a qué reflexiones has llegado en ya un año, ¿no? De aislamiento, cuarentenas y demás. Bueno, pasé por creo que todo el mundo ha pasado por varias etapas, eh, desde sentir un desmoronamiento para muchos inédito en sus vidas. La palabra fue desmoronamiento para mí, luego incertidumbre, riesgo, ah, necesidad de cuidado, de compañía, congelamiento, también sedentarismo, ah, dolor. Hay tantas palabras que se han puesto en juego durante este tiempo y supongo que las intensidades de esas palabras dependen mucho de las vidas previas y de las herramientas que cada uno en comunidad tenga para sostenerse, ¿no? Eh, yo podría hablar del desmoronamiento desde una mirada muy particular, pero entiendo que cuando se desmorona el sistema económico, político, social, de salud, hay como efectos muy puntuales en las vidas personales y colectivas. Entonces, yo lo que he intentado todo el año pasado es dar compañía, no caer en la trampa de la sensación personal, del yo me siento, yo creo, yo opino, sobre el cual siempre tengo mis problemas, ah, acerca de ese yo que enuncia, y me he dedicado a acompañar, a buscar las formas de compañía virtuales, a distancia, que no que hicieran más fácil la vida de nadie, pero sí que le dieran una especie de sostén, ¿no? Creo que en eso tanto mi vida pedagógica como mi vida, entre comillas, literaria, se ha volcado profundamente a dar sostén, que la palabra tenga algún sentido en épocas donde la palabra se ha desprestigiado, se ha subestimado. Entonces, fue raro porque creo, querida, que en el fondo eh, hemos tenido que poner el cuerpo con la palabra. Creo que esa es una síntesis muy curiosa, porque claro que muchos han puesto el cuerpo con el cuerpo y otros solo han puesto la palabra con la palabra, pero creo que lo que resumiría un poco la vida que se ha llevado es esa, ¿no? La de sostener el cuerpo de otros y el propio con las palabras y subrayar y narrar de otra manera eso que nos estaba pasando. Veía justo una entrevista de, creo que era junio, cuando uno recién se estaba planteando toda la cuestión, qué pensar y cómo pensarlo. Y veía que ahí como que te estabas planteando esta cuestión de que como que a la hora de reflexionar, vos como pensador te costaba justamente hacer alejarte o tomar distancia de los hechos actuales como para poner a reflexionar sobre ellos. Entonces, toda esta cuestión de reflexionar sobre lo actual y sobre la incertidumbre y lo urgente, vos decís entonces que tiene que ver con una reflexión más basada en el sostén del otro. A ver, pensar no es un ejercicio privado, no por lo menos para mí. Pensar no tiene que ver con la autosatisfacción de tu pensamiento que llega a conclusiones y que te permite alojarte en un refugio tranquilo, sereno, calmo. Ah, al contrario, pensar es salir fuera, en vez de pensar es quedarse dentro. Entonces mi sensación todo el tiempo fue, primero, cuidado con pensar para uno y para sí mismo, cuidado con salvarse con el pensamiento. La incertidumbre te deja en carne viva, por lo tanto el pensamiento es un pensamiento de carne viva,
al que quizás no todos ni todas estamos acostumbrados, sobre todo si pensamos que muchos trabajamos en la academia, en la universidad, donde siempre hay como una relación de tiempo y de espacio para pensar, ¿no? De todas formas, pensar no es cuando uno quiere, sino cuando se puede. Y también ahí hay potencias e impotencias del pensamiento. Eso es poder. Poder no pensar, poder sí pensar, pero sobre todo poder hacer público el pensamiento para pensar con otros. Ujú, Si de alguna manera la pregunta por el pensamiento es no solo qué pienso, cuál es el contenido de lo que pienso, sino cómo se ofrece el pensamiento, ¿no? En términos más clásicos era cómo se transmite, pero a mí me parece que lo del año pasado era cómo se ofrece, cómo se dona, cómo uno es generoso con el pensamiento y por lo tanto muestra sus resquebrajaduras, muestra un pensamiento no concluido, no terminado, piensa al mismo tiempo con otros, espera el pensamiento de los demás para poder conversar. Yo el año pasado hice un ciclo que fue muy grande, que se me desbordó, digamos, que era el ciclo de conversaciones entre cualesquiera, ah, donde evidentemente yo lo que trataba de hacer era cada lunes tomar todo lo que se me había escrito y contado durante la semana y llevaba al lunes siguiente una suerte de pensamiento colectivo, al cual yo le ponía voz. No era que yo le ponía pensamiento, le ponía voz. Cómo pensar todo este pensamiento atolondrado, desordenado, álgido, sensible, no para dejar de pensarlo, sino para continuar pensándolo. Porque de hecho yo creo que el pensamiento a veces es un refugio y otras veces es intemperie. Y me parece que mal haríamos en darle al pensamiento un sentido de conformidad. Cuando ese pensamiento va al encuentro de los demás, va al encuentro con los otros, se siente eh, terriblemente a la intemperie, ¿no? Porque de alguna manera absorbe, asimila la intemperie de otros, la falta de palabras de otros, el titubeo, la duda, la tristeza, la soledad, y lo encarna. Eh, yo creo que pensar no es para seguir pensando lo que ya se pensaba, ¿no? Pensar es un poco como poner en tela de juicio lo que ya habías pensado antes, ¿no? Poner en tela de juicio eso. En eso sí creo que el ejercicio es de suspensión, de dejar en suspenso lo que ya pensabas. Y eso es pensar también, ¿verdad? Es un gesto del pensamiento. Bueno, y hablando de poner en cuestión, ¿qué pasó con el tiempo libre? Como que de repente teníamos más tiempo libre, entre comillas, deseable o no, pero lo había. ¿Y qué pasó? ¿Vos pensás que nos sirvió en parte como para visibilizar, quizás darnos cuenta de que a ciertos ritmos de vida estaban muy condicionados por el trabajo principalmente, el mercado, y que nos ayudó a hacer clic en ese sentido? ¿O crees que en realidad el tiempo libre de repente como que obtuvo otras connotaciones que no eran las de verdadero tiempo libre? Ahí creo que hay varias cuestiones para pensar, ¿no? La primera es cómo un mundo que está completamente adherido a la productividad y a la exigencia puede plantearse una pausa a sí mismo. Y entonces esa pausa puede ser una trampa, ¿no? Porque crea una dimensión de soledad, de angustia indeseada, en el sentido de si nuestra vida depende de un cierto ritmo, una cierta noción de consumo o de expectativa o de aceleración, me parece que la propuesta de tiempo libre, de un lado, genera una incomodidad inmensa, es decir, no somos, por lo menos en los centros más urbanos, una civilización del tiempo libre. ¿Por qué? Porque ha sido considerado el enemigo público número uno durante décadas, ¿no? Durante siglos. Eh,
digamos que desde la revolución industrial hay algo allí entre el tiempo ocupado y el tiempo libre que está en tensión y que el mundo ha jugado muy a favor del tiempo ocupado, porque incluso se ha infectado el tiempo libre con consejos sobre cómo utilizar el tiempo libre, cómo aprovechar el tiempo libre, de tal manera que se ha legislado sobre el tiempo libre, produciendo así la mayor de las contradicciones que te puedas imaginar, ¿no? Que es eh, cómo, dado un tiempo liberado, uh, recargarlo en un sentido productivo. Ujú. Eh, por lo tanto, las consignas de no hay tiempo que perder, que también, ¿no? Es otro de las frases sobre las cuales el mundo ha vuelto a posicionar que quizás el año pasado se ha perdido el tiempo. Y eso por un lado, ¿no? Desde el punto de vista de cierta imagen del mundo, creo que ese mundo proponga tiempo libre no puede provocar sino más soledad y más angustia, porque ha definido las vidas, las ha puesto eh, eh, en la cornisa permanentemente sobre la exigencia del rendimiento. Por lo tanto, cuando ese mundo quita la exigencia de rendimiento, lo que queda es un abismo imposible de superar. Ahora, por otro lado, luego están las rebeliones, ¿no? De la propia tensión entre tiempo libre y tiempo ocupado. Y es cierto que yo noté una suerte de optimismo en los primeros meses a propósito de la posibilidad, ¿no? De leer las cosas que no habíamos leído hasta ahora, de poder ocupar el tiempo en cosas esenciales, de subrayar de otro modo la vida personal y la vida colectiva. Pero creo que eso rápidamente otra vez fue capturado por la industria del entretenimiento, por la industria publicitaria y por la industria mediática. No hubo un respiro que permitiese en un estado colectivo tomar decisiones al respecto. De tal manera que otra vez esto ha quedado en manos de los gestos individuales, pero no de los colectivos. También es cierto que desde un punto de vista más educativo, yo empecé a ver una transformación de ese lugar de vamos a intentar que ese tiempo de poca conectividad, de poca vinculación, tenga un sentido distinto. Pero no sé cuánto ha durado y no veo ahora que en gran medida se empieza a volver que eso esté en la pauta de una discusión crucial, que es si es más formativo el tiempo libre o el tiempo ocupado en este sentido, ¿no? ¿Qué es más formativo? De todas formas, con el tiempo libre siempre hay una sensación de que es un tiempo vacío, que es un tiempo de nada. Y en realidad a mí me gusta definirlo como un tiempo al menos soberano, un tiempo en el cual al menos hay una posibilidad de decisión de cómo estar eh, cómo estar presente en el mundo, ¿no? ¿Qué vínculo? ¿Con qué me vinculo con el mundo? ¿A qué le presto atención? ¿Cómo puedo expresar mi curiosidad en relación al mundo sin que vengan inmediatamente el ejército de hay que atender focalizadamente, no hay que distraerse, hay que aprender ciertas cosas que son útiles y provechosas? Era el tiempo libre lo que hace es mostrarte el vínculo no mercadológico con el mundo. Pero repito, es un campo minado porque ya hay toda una pedagogía del tiempo libre que la vuelve a vincular con el lucro, el provecho, este, eh, quitándole, digamos, lo formativo y volviéndolo otra vez utilitario completamente. Entonces es como una trampa que las sociedades actuales tienen, que es eh, haber creado un mundo completamente hiperactivo, enfermizo,
y por lo tanto al recomendar el uso del tiempo libre lo hace en la misma dirección, porque yo creo que para mucha gente el tiempo libre es un tiempo de profunda desazón, es insoportable como idea para muchos, ¿no? Así que dar la experiencia del tiempo libre es formativo. Yo creo que los chicos sí tuvieron clases en la medida de lo posible, eh, con mucha irregularidad. Ahora, no tuvieron escuelas, eso está claro para mí, o por lo menos no tuvieron ese carácter público de la escuela, esa travesía a la escuela, ese espacio y tiempo llamado escuela. No se puede decir o no puede dar lo mismo dar clases que ir a la escuela. Para mí no son sinónimos, pasan otras cosas. Es cierto que la escuela está regulada para dar clases continuamente, pero no quiere decir que eso sea lo único que pasa en las escuelas. Por otro lado, me da la impresión que, que cuando se dice que el año pasado se perdió el tiempo, es que otra vez se confunde lo provisorio con lo esencial, ¿no? Yo creo que el año pasado fue un tiempo donde si se quiso y si se pudo, ah, hubo una especie de maduración de la humanidad tan extrema. Luego el problema es qué se hace con eso, que es otra discusión, ¿no? ¿Qué efectos trae en la humanidad por venir? Pero hubo una maduración, hubo un tener que madurar, que adultizarse, con toda la idea de el papel del Estado, el papel de la ciencia, la cuestión de los cuidados, de la compañía, la información, el rol de la salud pública, la importancia de las instituciones educativas, la desesperación por no tener contacto, sí tenerlo, la separación entre lo virtual y lo presencial, que acelera el tiempo de maduración de toda una generación o de toda una comunidad, con lo que decir que se ha perdido el tiempo pone otra vez en escena que para muchos lo que importa del tiempo escolar es el tiempo curricular o el Ujú. tiempo de planificación o el tiempo de lo esperable. Sin embargo, si algo se desmorona, si algo como el mundo se pone patas para arriba, es evidente que se aprendieron muchas otras cosas tan trascendentales que decir que se ha perdido el tiempo es ahora perder el tiempo de no recuperar esa experiencia de la maduración. Estamos en otro nivel comunitario, estamos en otra humanidad que puede Ujú. ser llamada de post-humana, de neo-humana, como quieran los teóricos. A mí lo que me importa es si hubo una experiencia tan catastrófica, es evidente que la experiencia de la humanidad madura hacia algún lugar, es decir, madura quiere decir se da cuenta de algunas cosas trascendentes, sus efectos no están claros, algunos retroceden a buscar la seguridad anterior, no se puede permanecer todo el tiempo en la intemperie, eso es evidente, y por lo tanto, lo último que se podría decir es que no hemos aprendido. Ujú. En todo caso, no se habrá aprendido lo que estaba planificado antes de la pandemia, pero sobre eso hay que decir que esa fue la experiencia común en todo el mundo. No hemos hecho el año pasado lo que queríamos o podíamos hacer, Ujú. y no solo en el orden de las instituciones educativas, Sí, tal no cual. solo. Y pensando en esta situación de incertidumbre constante, ¿no? ¿Qué pasa o qué crees que está pasando con todos los docentes en formación? Y me refiero no a los que están cursando posgrados y que, o sea, que se siguen formando constantemente, sino a los chicos y chicas que están quizás en el último año de una carrera docente, ya ahí pisando, a punto de pisar las aulas y que están ahí como en la bisagra, digamos.
¿Qué crees que va a pasar con ellos? ¿Qué herramientas quizás deberían o sería bueno que tuvieran? El año pasado me vi envuelto en varias polémicas sobre ese último año, tanto de los chicos de primaria, secundaria, como del profesorado. Eh, Básicamente por la idea de cómo terminar en relación a qué pasaba con esas prácticas finales, que Ujú, supuestamente son las más significativas para, para concluir un proceso de formación, ¿no? Si podemos con ello o no podemos, digamos, si son condiciones o son posibilidades que se abrirán más adelante. A mí me parecía en el momento que lo que se podía concluir había que concluirlo, tomando conciencia de que la experiencia no era de una continuidad como la que veníamos viviendo de antes, que acá había que contemplar que la vida era discontinua, que la vida se había interrumpido, que había vacíos y que así como había ocurrido en el mundo de lo económico, de lo político, de lo social, de lo cultural, también en el campo formativo, esa experiencia de lo que no era continuo merecía ser tomada en cuenta, que no podíamos disimular eso, digamos, creyendo que había continuidad, pero tampoco omitiendo la experiencia de lo que no había podido ser continuo. Pero esto también marcó un problema, que es uh, por qué esas prácticas, por qué eso de ir al aula ocurre al final de una formación y no durante todo un proceso, desde el comienzo hasta el ujú, final. ¿Por qué, digamos, ese vínculo entre profesorados, escuelas, instituciones no se realiza de una manera continua, de tal manera que la práctica no sea una materia que hay que aprobar al final, digamos, porque es lo que pone o lo que autoriza a un estudiante a cambiar su investidura para ser profesor o maestra o maestro? Entonces creo que esto muestra también que hubo algo o que hay algo de esa idea que a mí siempre me resultó curiosa, por lo menos curiosa, de que hay que esperar hasta el final para unas prácticas que se pueden plantear de miles de maneras. También es una práctica hacer tu propia biografía sobre tu vida escolar. También es una práctica visitar escuelas o recoger testimonios de chicos, chicas, de maestros, maestras durante toda tu formación. Entonces hay algo ahí que creo que, como tantas otras cosas del mundo educativo, estaban no muy visibles, pero que ahora creo que se han podido evaluar. Y lo que he podido es plantear o acompañar es que creo que había que terminar. No, bueno, imposible terminar de la manera que habíamos esperado. En esto no se trata de el mundo me está atacando a mí y yo por culpa del mundo no puedo hacer lo que quería. Ir a Bariloche o a México de viaje de egresados o terminar mi año escolar como corresponde. Todo está patas para arriba y por lo tanto o haces el mundo a partir de esa imagen o disimulás no sé cómo, creyendo que acá lo que hay es continuidad como si nada pasara. Y a ese ideal yo le tengo mucho miedo, ¿no? A esta ujú, rápida vuelta a aquí no ha pasado nada y sigamos adelante porque lo que vale es la continuidad. Que lo entiendo por un lado, desde la gestión política la falta de continuidad es abismal, pero es la experiencia que nos ha tocado y sobre ella hay que ahondar, no disimular. El año pasado y ahora vamos a retomar un ciclo que se llama eh, Responsabilidad y Libertad de la Palabra, que es un ciclo que organiza la Universidad de 3 de Febrero junto con el PEN, que es Poetas, Ensayistas, Narradores, donde
ejerzo actualmente de vicepresidente. Eh, yo creo que es una época signada por una cierta libertad, una supuesta libertad en tomar la palabra, en Ujú, ser enunciador, digamos, en la expresividad, ah, pero no puedo decir lo mismo en cuanto a la responsabilidad. Es decir, en ese juego entre libertad y responsabilidad somos relativamente libres, es decir, cualquiera puede tomar la palabra, cualquiera puede enunciar, y creo que eso tiene dos efectos problemáticos. Y uno absolutamente positivo, que quiere decir, bueno, estamos en un mundo donde cualquiera podría tomar la palabra, ¿verdad? Digamos, ujú, donde aquí no hay un privilegio, sino que se ha vuelto más horizontal o más transversal, cual el mundo es una máquina a partir del cual desde cualquier punto de esa máquina se puede enunciar. Sin embargo, esa máquina también es desigual, esa máquina también es occidente versus, también coloniza, esa máquina no es neutra, no es una máquina en el sentido físico de la palabra, ujú, la máquina ya es también un formato de mundo, ¿no? O refleja el mundo que la inventa de cierta manera. Pero vamos a suponer que la toma de la palabra se ha multiplicado, se ha generalizado, etcétera. Por lo tanto, un cierto juego de libertad, eh, libertad condicional, por supuesto, en un mundo como este, la libertad desde hace siglos ha dejado de existir en cuanto libertad colectiva, digamos, libertad de decisión popular, digamos, por decirlo así. Pero ¿qué pasa con la responsabilidad? ¿Mm? Es decir, entonces, ese enunciado, yo te decía, crea dos problemas. Uno es el de preguntarse cuando se toma la palabra si hay alguien del otro lado. No para ajustar o para agradar tu mensaje, porque si no seríamos pastores, ¿eh? Digamos, nuestra función sería pastoral, evangélica, y no tiene que ver con eso, tiene que ver con la expresividad del lenguaje, con la expresividad de la palabra, pero a veces sospecho que a todos nos está importando tomar la palabra, pero no tanto medir o saber quién está al otro lado, ¿no? Y eso quiere decir que efectos se provocan al tomar la palabra, porque en el fondo tomar la palabra es empezar una conversación. ujú. Pero si yo tomo la palabra pese a quien está del otro lado o contra quien está del otro lado, la conversación no sigue. Y por lo tanto, uno de los problemas ha sido el de los enunciados del yo, ¿no? Del yo, que nos ponen a todos enunciando en paralelo al mismo tiempo, sin tener en cuenta quién estaría del otro lado. Y por lo tanto, yo no dudo del enunciado, lo que dudo es de la conversación. Porque otro de los efectos es el bloqueo o el troleo que harían de esta toma de la palabra una toma de la palabra sometida no a las lógicas de la conversación, sino a las lógicas mecánicas de las redes sociales, lo que es muy distinto. Este es el primer punto. Y el segundo, yo creo que el segundo problema claramente es lo de la responsabilidad. Es decir, ¿cuánto duran las palabras que digo? ¿Cuánto duran? Estoy yo, no mi yo, sino acompaño las palabras que digo. Esas palabras están encarnadas, hay alguien por dentro diciéndolas. Las acompaño, quiero decir, las digo para iniciar una conversación y me hago responsable de los efectos que pueda provocar. Entonces, en este juego entre libertad y responsabilidad, y más cuando lo pensamos mediáticamente, hay algo muy claro. Cualquiera puede decir cualquier cosa, sí, pero también a cualquiera no le puede importar nada los efectos de lo que dice.
Y eso para mí es un rompecabezas muy doloroso porque crea subjetividad, porque crea política, porque crea mal humor, porque crea al fin y al cabo una grieta personal y colectiva. Ujú, De tal manera que creo que esa para mí sería la respuesta, ¿no? El problema del pesimismo o el optimismo es cómo sostener la palabra al mismo tiempo asumiendo que yo tengo una responsabilidad en el mismo momento que tomo la palabra. ujú, No es soltar la palabra, es tomar. Y creo que ahí está la clave de cómo, por ejemplo, nosotros elaboramos y reelaboramos la toma de la palabra. Que cualquiera puede decir cualquier cosa, sí, pero yo me preguntaría no tanto qué quiere decir, sino cómo ha elaborado la toma de su palabra. Es lo mismo que con el pensamiento. El problema no es qué pensás vos, qué pienso yo, sino cómo hemos llegado a ello, qué experiencias eh, nos han permitido pensar lo que pensamos. ujú, Y por lo tanto, en la toma de la palabra ocurre lo mismo, no es tanto lo que me digas, sino cómo has llegado a elaborar eso que estás diciendo. ¿Mm? ujú. Ahora, es cierto que las redes, al mismo tiempo que se cargan de mal humor, oscuridad, violencia, también hay una fuerte impronta poética, una fuerte impronta de la imagen, y eso tiene su cierta validez siempre y cuando entremos en conversación. Es como que siempre me faltara un segundo paso de eso que yo quiero hacer cuando tomo la palabra. No la tomo para agradar, no la tomo para gustar, la tomo para entrar en conversación. Y por lo tanto la elaboro y la relaboro permanentemente. Supongo que lo mismo vale con la imagen, supongo que lo mismo vale con lo audiovisual, etcétera. ¿Cómo hacemos, considerando que va a seguir por un tiempo más de lo que esperábamos quizás, cómo seguir respirando? ¿Quiénes? Todos, Todes, todes. todos. Eh, no sé, me parece que para muchos esto ha sido enfermedad y muerte, entonces esa frase de mientras respiramos era porque todo el tiempo que alguien decía lo que había que hacer, yo decía mientras respiremos, ¿no? Porque mucha gente ha dejado de respirar o está en un respirador artificial y entonces cuando uno dice nosotros, nosotras, yo tengo un poquito de temor, ¿no? A esa expresión del nombre de quién o a quién representa ese nosotros. Lo que deseo, lo que deseo es eh, que lo que hayamos aprendido pueda servir para un mundo más igualitario. Y aunque parezca vacía la expresión, yo creo que urge tanto que nos cuidemos como que nos cuidemos en condiciones de igualdad. Entonces, lo inmediato es que haya vacunas para todo el mundo. Lo inmediato no es que la máquina del mundo siga funcionando con los daños colaterales. Lo más inmediato es cuidar al mundo y cuidarnos del mundo, de lo más horroroso del mundo y cuidar lo más bello del mundo. Ahora, ¿qué significa lo más bello y lo más horroroso? Ahí es donde también el mundo te plantea una disyuntiva. Eh, Esto cambia mucho, pero yo sé de lo que quiero cuidarme del mundo, intento cuidar a otros y entender la educación como una forma no solo de cuidar el planeta, de cuidar la tierra, de cuidar al mundo en términos abstractos y reales, sino también de cuidarnos del mundo, de, cuidar, de cuidarnos del mundo. Y yo deseo eso a toda la gente, lo deseo de verdad y trato de colaborar incesantemente en una vida pública virtual que evidentemente está causando estragos a mucha gente,
pero que por otro lado nos ha permitido acercarnos, eh, crear otro tipo de lazos con aquellos que la distancia no lo permitía, y sin caer en la trampa de convertirnos en youtubers, influencers, coachings, que se corre el riesgo, por supuesto, de transformar todo esto en una lista de consejos para vivir mejor, ¿no? De la que me aparto permanentemente.